Muy buenos días, queridos chicos. Vamos a empezar con la segunda parte de nuestra clase de la semana número 11. La clase anterior habíamos quedado resolviendo el siguiente ejercicio, el ejercicio número 1 del deber de la semana 11. El literal C y el literal D ya lo habíamos resuelto, habíamos dejado planteadas todas las ecuaciones. El día de hoy vamos a continuar con el literal A y el literal B. Pero antes de eso vamos a recordar un poquito qué nos decía el ejercicio. Ejercicio número 1. Un proyectil es disparado con una rapidez de 45 metros sobre segundos y un ángulo de 40 grados sobre la horizontal. Determinar. Literal A. La velocidad del proyectil cuando forma un ángulo de 30 grados sobre la horizontal. B. El desplazamiento alcanzado cuando alcanza dicho punto. En otras palabras, el literal B lo que me pregunta es la distancia horizontal en dicho punto, en los 30 grados. Bien, para eso tenemos que entender qué es lo que nos está explicando el ejercicio, qué es lo que nos quiere decir. Inicialmente tenemos un proyectil, un objeto que se dispara, ¿no es cierto?, desde este punto, va a realizar una trayectoria parabólica. Esta trayectoria parabólica se va a dar debido a una rapidez inicial de 45 metros sobre segundos. Esta rapidez, al ser disparada con un ángulo de 40 grados, se va a descomponer en sus componentes horizontal y vertical. Horizontal es la velocidad en X y vertical la velocidad en Y. Debemos recordar, chicos, que la velocidad en X, la componente, siempre va a ser constante en cada momento de la trayectoria. En cada momento siempre va a ser constante y siempre va a tener el mismo valor. Mientras que la velocidad vertical, velocidad en Y, va a ir disminuyendo, va a hacerse cada vez más pequeña hasta llegar a la altura máxima donde llegará a cero. Y a partir de ese momento va a empezar a ir aumentando poco a poco hasta llegar al final de la trayectoria. Esto se debe a la aceleración de la gravedad. Por esa razón nosotros tenemos esta variación en el eje Y. Tenemos un movimiento rectilíneo uniformemente variado. Mientras que en el horizontal, en la velocidad en X, tenemos un movimiento rectilíneo uniforme. Por esa razón es que la velocidad en X se mantiene constante durante toda la trayectoria. Pero tenemos que darnos cuenta, chicos, de un detalle importante. Inicialmente se dispara con 40 grados. Mientras va subiendo, ese ángulo va a cambiar, va disminuyendo hasta que llega un momento que en la altura máxima el ángulo sería igual a cero. Entonces, el ejercicio lo que me pregunta es la velocidad justo en el momento que el ángulo de este vector velocidad vale 30 grados, así como está expresado en la gráfica. Así que vamos, chicos, a realizar esta parte, ¿ya? Vamos a empezar con el literal A. Muy bien. Para ello también debemos recordar las fórmulas. Las fórmulas las tenemos en la parte superior. Sí, aquí están todas las fórmulas del movimiento parabólico. Muy bien, así que lo que vamos a hacer es trabajar con las fórmulas de la caída libre. Sí, del eje X, del eje vertical. Perdón, del eje Y, que es el eje vertical. Muy bien, chicos. ¿Cuál de las siguientes fórmulas me podría servir para hallar la velocidad final en el punto donde el ángulo vale 30 grados? ¿Cuál de aquellas me puede servir, chicos? La primera La primera, ya, sí, podría puede ser. ser. Pero hay un detalle, a ver, ¿tenemos velocidad inicial? Sí. ¿Tenemos el ángulo? También tenemos el ángulo. Tenemos la gravedad también. Lo que no tenemos es el tiempo. No sabemos cuánto tiempo se demoró hasta llegar a este punto. No sabemos cuánto tiempo. Pero bueno, chicos, vamos a ir trabajando con ello. Voy a copiar estas fórmulas de abajo ya para no estar subiendo. Sí, las voy a poner aquí. Justo antes del... Ya.
Listo. A ver, vamos a ir avanzando. Necesitamos primero ver qué valores ya conocemos. Conocemos la velocidad en el eje de las X. Si la conocemos, podríamos sacar. Es lo primero que podríamos hallar. ¿Por qué? Porque esa velocidad es la que se mantiene constante durante toda la trayectoria. Entonces empecemos por esta parte. Listo. ¿Conocemos la velocidad inicial en nuestros datos? Sí, 45. Conocemos el ángulo inicial con el que fue disparado, también 40 grados. Entonces lo que hacemos es reemplazar los valores y resolver. Por favor, si me ayudan sacando la velocidad inicial en el eje X, por favor, en sus calculadoras para hacerlo más rápido. $34.47. Gracias, 34.47 unidades metros sobre segundos. Sería nuestra velocidad inicial. Esta velocidad inicial va a ser en el eje X, por supuesto, va a ser constante durante toda la trayectoria, no se olvide. En todo momento, en todo punto va a ser constante. Ahora, chicos, si tengo la velocidad, sí, fíjense por favor, tengo la velocidad en X. Tengo la velocidad, tengo el ángulo de 30 grados. ¿Qué fórmula podría utilizar? Incluso me parece que podríamos usar la tangente, porque tenemos el ángulo de 30 grados, tenemos la velocidad en X y lo único que nos hace falta es la velocidad en Y. ¿Están de acuerdo? Sí. Ya, perfecto, muy bien. Entonces, gracias. Con la tangente vamos a trabajar para poder obtener nuestra velocidad en Y, que es lo que realmente queremos saber. Listo, de esta fórmula vamos a ir reemplazando los valores. El ángulo sí lo conozco. Estamos hablando del ángulo de 30 grados porque estamos hablando justo de este instante que aparece aquí en el gráfico, en este punto. Entonces sería 30 grados. El valor de la velocidad en X no cambia. Ese se mantiene constante en todo momento de la trayectoria. Por lo tanto, mi incógnita, ¿cuál es? Solamente la velocidad en el eje Y. Así que lo que vamos a hacer es despejar. El 34.47 está dividiendo. Pasará al otro lado como una multiplicación, ¿verdad? Entonces solamente me quedará pendiente mi velocidad en el eje Y. Así le ordenamos. Vamos a ordenarle. Listo. Por favor, chicos, igual me ayudan con sus calculadoras. Rápidamente sacando los valores. 30 por la tangente. 19.90. Perfecto, 19.90. Listo, 19.90 o punto 9 en unidades metros sobre segundos. Esa es la velocidad, la rapidez que tiene el proyectil, la partícula, en el momento que es un ángulo de 30 grados. De esa manera quedaría resuelto el literal A. Eso es lo que me preguntaba, la velocidad del proyectil. Incluso yo puedo expresarlo en forma vectorial. También se puede hacer eso, que es realmente... No es complicado, chicos. ¿Cómo quedaría? Vamos a expresarlo de forma vectorial también. Listo. Tendríamos mi velocidad de manera vectorial. Le hice una pregunta. Si Claro. yo en el literal A le puse 45 metros sobre segundos por seno en vez de coseno de 40, ¿está bien? En la velocidad de X. No, velocidad de Y. Ya, la velocidad de Y. Hiciste con este ángulo de acá y te dio el mismo valor. Con esta No, me fórmula, dio ¿no uno es cierto? diferente. Me dio 28,93. Ah, ya. Sí, Emily. Sí te da diferente porque tú me imagino que trabajaste con esta fórmula, ¿verdad?
Sí, Ya. Entonces sí te da diferente porque... pero le pusiste el ángulo de 30 grados o el de 40. de 40. Ah, el de 40. Entonces la velocidad que tú sacaste es la velocidad de Y, pero en esta parte, en este punto inicial. Esa es la que tú sacaste. Pero estaría bien o estaría bien. Ya en sí estaría bien para el ángulo de 40, pero te pide para el ángulo de 30, o sea, en este punto que está aquí en la parte superior. Por lo tanto, entonces no sería la respuesta que te está pidiendo el literal. O sea, sí hice eso, pero después saqué velocidad en 30 y ahí sí le utilicé lo que me salió Ah, y ya. más el coseno de 30. Ajá. Y ahí te salió el mismo valor que sacamos nosotros. ¿Te salió el mismo valor? Eso confírmame ya. Si es que te salió el mismo valor, está correcto, no hay ningún problema. Y si no, ¿Cuál era? ¿Cuánto salió? 19 algo. ajá, 19.90. Ahí avísame ya. Sí, Cuando sí, me... ¿Sí te salió? sí, Lisa. Sí, ya entonces está bien. También es otra manera de resolver. No habrá ningún problema si es que te salió así. Ya, entonces vamos a completar esta parte. Sí, gracias Emily igual por tu aporte, es súper importante. Completemos esta parte de forma vectorial como quedaría nuestra velocidad. En X no va a cambiar absolutamente nada, que sería 34.47. Solamente que aquí vamos a agregar el vector, que sería en el eje. Si es en el eje X, ponemos la letra Y. Y la rapidez, la velocidad que sacamos en Y sería 19.90. Como es vectorial, ponemos en el con la letra J, que pertenece al eje vertical. Nada más, chicos, y realmente sería la velocidad exacta en ese punto de forma vectorial, porque la que está acá es solamente en el eje Y, la que está acá solamente es en el eje X, pero la velocidad que está acá es la velocidad completa en el instante del ángulo de 30 segundos. Listo, ese es el literal B, chicos. Ah, perdón, ahora vamos con el literal B. Me pregunta la distancia, ¿sí? La distancia horizontal hasta los 30 grados. La distancia horizontal hasta los 30 grados. Para ello yo necesitaría hacer uso de la fórmula del eje X que me da la distancia. Obviamente será con el ángulo de 30 grados y aquí iría el valor de la velocidad inicial. Pero hay un problema, que no tenemos el tiempo. Así que lo primero que deberíamos hallar es el tiempo, ¿no es cierto? Ahora sí, para ello voy a usar sí la primera fórmula del eje Y que habíamos pensado al inicio. Nos va a servir esta fórmula. Vamos a ir reemplazando valores. Tengo la velocidad de Y en ese instante de los 30 grados. Sí tengo porque sacamos arriba 19.90. Tenemos la velocidad inicial con que se lanza el proyectil. También tenemos que es de cuánto. ¿Cuánto es, chicos? De 0. 45. Con lo que se dispara inicialmente, que es el valor que Emily tenía. Ese valor sí nos va a servir. Pero era cuánto, aquí 45 y el ángulo de 40 porque es el ángulo con que se dispara al inicio. Tenemos la gravedad, también tenemos un valor de cuánto, 9.8. Entonces solamente me queda el tiempo para poder despejar. Así que vamos a resolverlo, vamos a despejar todo. ¿Cuánto daba 40, el seno de 40 por 45? Veamos. Parece que puse mal, a ver. 40. Y esto 28.92. Eso, Da gracias. 28.92. Te gané. Ya, perfecto, gracias.
28.92. Ya. Dije antes, Y aquí no se olviden el signo de la gravedad, chicos, que va negativo. Listo, pasamos del 28.92 al otro lado. Pasaría restando. ¿Sí o no? Resolvemos eso. Y de ahí ya sacaríamos el tiempo. ¿Ya cuánto nos da esta parte? Por favor, si hacemos 28.92. Listo, nos da menos 9,02. Menos 9,02. Este en menos 9,8 pasa al otro lado como división. Pasamos como división. Listo. Quedaría ahora sí el tiempo. Ya, ¿cuánto es el tiempo, chicos? Por favor, si me ayudan en sus calculadoras. Rápidamente, haciendo la división. .92. Muchas gracias, Daniela. 0.92 segundos. Ese es el tiempo que se demora en subir desde este punto, desde el ángulo de 40 grados, hasta el punto donde su ángulo es de 30 grados. Ahora sí, con ese tiempo vamos nosotros a obtener cuál es la distancia que recorrió, que es lo que nos pregunta el ejercicio. La velocidad inicial conocemos, vale 45 grados. El ángulo de disparo inicial conocemos, vale 40. El tiempo en ese hasta llegar al punto de los 30 grados es 92 segundos. Resolvemos esto y ya está, chicos. ¿Cuál sería el valor? Si pueden sacarlo, sería genial. ¿Cuánto les salió, chicas y chicos? Por favor, si pueden participar es mejor. Así terminamos más rápido. 31.71. Ya, gracias. 31. Sí, es el mismo. ¿En qué unidades? Metros, porque estamos hablando de distancia. Ya, entonces la distancia que recorre es 31.71 metros. Listo, chicos, muy bien, y con eso terminaría el ejercicio número 1. Claro, los anteriores literales del C y el D, esos ya quedan pendientes para que ustedes terminen de sacar el valor que les hace falta. Vamos ahora sí a avanzar con el ejercicio número 2. Ya, para ello vamos a ir leyendo el ejercicio que nos dice lo siguiente. Se impulsa una pelota desde el suelo con una rapidez de 50 metros sobre segundos. De una vez vamos sacando los datos. Velocidad inicial 50 metros sobre segundos. Un ángulo de ¿cuánto? De 45 grados con respecto a la horizontal. Listo, 40 grados es el ángulo con respecto a la horizontal. Este es el ángulo con el que se está lanzando, se está disparando el proyectil o la pelota. Es de 45 grados, dicen. Ya, gracias, perdón. Listo, literal A, vamos a ir completando. Me pregunta, la velocidad de la pelota cuando su componente en el eje Y es menos 20J. En otras palabras, lo que me pregunta es la velocidad en X. ¿Sí? Sí, porque me da como dato la velocidad en Y. Me indica que la velocidad en Y es menos 20J. Chicos, el signo negativo me está indicando que el objeto ya está bajando. El objeto, este signo negativo. Quiero que nos acordemos del ejercicio anterior. Cuando lo planteamos de forma vectorial, la velocidad en Y me quedó positiva. ¿Por qué razón? Porque el objeto estaba aún subiendo. Ahora, me dice que la velocidad es negativa, menos 20. Eso significa que la velocidad está bajando. Por lo tanto, nuestro estudio va a ser en esta parte, cuando está bajando el objeto. ¿Correcto? Ya, a ver, vamos a seguir completando. Listo, literal B. La posición de la pelota cuando alcanza dicha velocidad. Si está hablando de posición,
se refiere a un vector. Esta parte es vectorial, así que igual la vamos a dejar planteada. Si es vectorial, listo, tendríamos el vector posición, que es de r, va a ser igual a ¿qué? A la distancia horizontal de x en y menos la altura, ¿no es cierto? La altura en el eje y con la letra j. ¿Por qué va el signo negativo? Porque estamos trabajando, ¿no es cierto?, cuando el objeto está bajando, porque es vectorial por esa razón, y las unidades serían metros. La distancia en x y la altura es lo que vamos a hallar en este caso, y de ahí le ponemos de forma vectorial. Literal C me pide la altura máxima. Listo, chicos. Así que vamos a empezar, ¿ya? El gráfico sería similar al que tenemos aquí. Similar, solamente que vamos a hacer el estudio cuando está el objeto bajando. Bien, vamos ahora sí con la solución. Listo, literal A. Literal A. Tenemos la velocidad en Y, la velocidad final, pero también sí tenemos la velocidad inicial. Lo que podríamos hallar es el tiempo hasta este punto. Para eso vamos a hacer uso de nuestra primera fórmula, porque los valores sí tenemos. Tenemos que la velocidad final es ¿cuánto? Es 20, ¿no es cierto? 20, negativa. Tengo la velocidad inicial con la que se está lanzando el objeto, con la que se dispara la pelota. Sí, vale 50. Tengo el ángulo también, 45. Tengo la gravedad, sí, 9.8. En este caso sería negativo. Resolvemos esto, chicos. Perdón. Ya. Resolvemos y ya tendríamos el valor que estamos buscando. Y a ver, saquemos el tiempo. Bueno, o sea, vamos sacando todo ya. Sería primero 45, el seno de 45, esto multiplicado por 50, que nos da un valor de 35.35. Ya, 35.35. Esto va a pasar al otro lado, ¿correcto? ¿Sí o no? Pasa al otro lado con signo negativo. Listo. Sí. Acá aplicamos la ley de signos. Realizamos esta operación. Menos 20 y menos 35. Nos da menos 55.35. Menos 55.35. Pasaría la gravedad al otro lado. Estaba multiplicando. Pasa a dividir. Y con eso ya tendríamos el tiempo en ese instante. Por favor, chicos, si alguien me ayuda. ¿Cuánto sale el valor del tiempo? ¿Y por qué pasa negativo la gravedad? No, la gravedad le ponemos negativa por lo que está subiendo. Sí. Y para que no tengamos el problema de los signos, porque mira, si la gravedad se queda positiva, me va a dar un tiempo negativo. ¿Dónde está? Acá está. Si la gravedad es positiva, vamos a tener tiempos negativos, y realmente los tiempos negativos no existen. Bien, ¿cuánto les da el valor, chicos? Por favor. 55.35. 5.64. Ya, mil gracias. Segundos. Ese es el tiempo hasta ese punto. Con ese tiempo, chicos, ya puedo sacar lo demás. Puedo sacar las velocidades que yo necesito, puedo sacar incluso las distancias que también necesito en ese punto. Ya sacamos el tiempo, con eso podemos sacar la velocidad en ese instante, incluso podemos sacar las distancias. ¿Ya? Listo. Bien, como me pide sacar la velocidad en el eje, bueno, en el momento que vale menos 20, solamente nos faltaría sacar lo que vale en x, pero ese es un valor que se mantiene constante en toda la trayectoria. Eso tenemos que acordarnos. Ya, a ver.
A esta fórmula vamos a reemplazar los valores. Se dispara con una velocidad de ¿cuánto era? 50, ¿no es cierto? Un ángulo de 45 y con eso ya sacamos la velocidad en X, que es un valor que realmente se mantiene constante en toda la trayectoria. ¿Ya cuánto les da, chicos? Chicas, ayúdenme para tener rápida esa respuesta. 35.45, perdón. Ya 35.35 metros sobre segundos. Listo. En unidades de metros sobre segundos. Perfecto. Ya está. Ahora vamos entonces a escribir ya de forma vectorial la respuesta, porque lo que me estaba pidiendo es la velocidad en ese instante. Si pide velocidad, estamos hablando de un vector. ¿Por qué razón? Porque ya me dio la velocidad en el eje Y. Entonces me dio la velocidad, ¿no es cierto? Que era igual en el eje X, se mantiene siempre 35.35, pero aquí no se van a olvidar, chicos, que siempre va a ir con la letra I. Ya 35.35 y ¿y cuál sería la velocidad en el eje Y? Menos 20J. Ya, menos 20J, correcto, que es realmente lo que nos indicaba el ejercicio al inicio. Menos 20 y con la letra J. Listo. Muy bien, y esa sería en sí ya la respuesta. Este tiempo que obtuvimos acá, me va a servir para el literal B. Sí, vamos entonces al literal B ahora. Ya vamos al B. Entonces lo que me pide son distancias y alturas. Entonces voy a usar las fórmulas respectivas. La de la distancia horizontal, como si tengo el tiempo, y también la de la altura. Las fórmulas para poder hallar los valores que me están solicitando. Listo, entonces tendríamos la distancia. Reemplazamos valores. El tiempo ya lo obtuvimos en la parte de arriba, ¿no es cierto? Ya, y sería 5.64. La velocidad inicial tenemos es 50. Tenemos el ángulo 45 y esto nos da un valor. Nos da un valor en metros. Y ese valor, chicos, es el de la distancia horizontal. Vamos ahora con la altura. Si ese no le vamos a resolver, sacar el resultado. Ese las dejamos para que ustedes puedan completar. ¿Listo? Ahora vamos con la altura en ese instante. Para ello utilizamos la fórmula, la de la altura. Vamos a reemplazar los valores que conocemos. El ángulo con el que se dispara, si conocemos, 45 grados. Conocemos la velocidad inicial también. Aquí podemos dejarle así. Eso así mejor. Conozco el tiempo con el que se disparó. Sí. Era ¿cuánto? 0,92. No, perdón, me estoy escribiendo en el ejercicio incorrecto. Es abajo. Es acá, perdón. Ya, el tiempo es 5,64. Y acá también reemplazamos 5,64. Nos dan los valores, ya me daría el valor de la altura, ¿no es cierto? También en metros. Y lo que me dé tanto en la distancia horizontal y en la altura lo vamos a reemplazar acá en el vector. Y esa sería ya mi respuesta final para este ejercicio. Pero no puso el valor de la gravedad en la parte de arriba. Ah, sí, perdón, mil disculpas. Ya, listo. Ahí sí, chicos. Y ya está. Los resultados, por favor, ahí le completan ustedes. Sí, completan lo que haya salido en la altura y completan el valor que haya salido acá. Aquí, en vez de distancia en X, pongan el valor que les salió. Y en vez de la altura en Y, ponen el valor que les salió. ¿En qué unidades? En metros. Ese sería el literal B. Vamos al literal C. Ya para ir a la parte final de nuestro deber.
me está pidiendo la altura máxima. Para la altura máxima voy a necesitar la siguiente fórmula. Casi siempre es la segunda fórmula, o más bien siempre, para poder hallar la altura máxima. ¿Por qué razón, chicos? Porque, por esta razón. Porque la velocidad final de y en ese instante siempre va a ser el valor de 0. Por esa razón, siempre va a tener el valor de 0 en el punto más alto de la trayectoria. Siempre vale 0, así que aquí 0 al cuadrado, eso nos va a dar 0. La velocidad inicial si conocemos, solo vamos reemplazando todo. 50, 45, conocemos la gravedad, 9.8, despejamos de esto, despejamos la altura y ya. Entonces aquí tendríamos 0, ¿no es cierto? Acá resolvemos esta parte de los 50 seno 45 elevado al cuadrado. Multiplicamos esto también y luego despejamos la altura y ya tendríamos el valor. Obviamente estamos hablando de no cualquier altura, sino estamos hablando de la altura en el punto más alto, en el punto máximo. Así que tendríamos altura y ¿en qué unidades? En metros. Listo, hasta ahí preguntas, chicos y chicas, con respecto al ejercicio número 2. No, Alicia. Ya, chévere, muy bien. Entonces ustedes ya, por favor, se encargan de resolver lo que falte. Vamos ahora a pasar al ejercicio número 3. Para ello lo primero que vamos a hacer es sacar los datos del ejercicio planteado. Bien, el ejercicio nos dice lo siguiente. Un proyectil con un movimiento parabólico se encuentra en el punto A, donde su velocidad instantánea es de 20 metros sobre segundos y se forma un ángulo de 30 grados sobre la horizontal. Si el proyectil demoró 1,2 segundos en llegar a el punto A desde su lanzamiento, determinar, literal A, la velocidad inicial de lanzamiento, literal B, la altura máxima, literal C, el ángulo de lanzamiento. Muy bien, nuestros datos son los siguientes, pero antes de los datos es importante el gráfico. En este gráfico nosotros podemos ver la trayectoria que está realizando nuestro proyectil desde el momento en que es disparado y va a formar una trayectoria parabólica, ¿verdad, chicos? Entonces, ¿qué es lo que sucede acá, chicos? Que en el punto A vamos a tener un instante en el que el ángulo va a ser de 30 grados, pero hay algunos detalles importantes. La velocidad en el eje X va a ser constante en todo momento, ¿sí? En todo momento de la trayectoria, mientras que en el eje Y realmente va a cambiar. Mientras va subiendo disminuye hasta llegar a 0 en la altura máxima y mientras va descendiendo va a ir aumentando. Pero ahora, chicos, el ejercicio nos está haciendo algunas preguntas. La altura máxima, ¿no es cierto? Nos pide con qué ángulo se disparó. Aquí en esta parte vamos a averiguar con qué ángulo. También vamos a averiguar el valor de la velocidad inicial. Pero tenemos solamente los datos que nos han dado en el punto A. Otro dato también importante es el tiempo, 1,2 segundos desde que salió el objeto hasta que llegó al punto A. Muy bien, ya he explicado el gráfico, entonces podemos sacar todos los datos. Sí, igual, chicos, les adjunto el gráfico para que ustedes lo tengan ahí presente en el documento y al final de la clase yo ya les envío. Bien, ahora sí los datos, vamos a ir obteniendo. Tenemos en el punto A, sí, no se olviden esos detalles. Podríamos ponerlo de la siguiente forma. La velocidad final en ese punto será de 20 metros sobre segundos. El otro valor que también tenemos es el valor del ángulo. Por lo tanto vamos a poner, ¿no es cierto?, el símbolo alfa que representa el ángulo. ¿Sí? Es igual a ¿cuánto? A 30 grados en ese preciso instante. Bien, ¿qué otro valor conocemos? El tiempo en ese instante, que es el tiempo de 1,2 segundos. Ahora, en nuestros literales que nos pregunta, primero la velocidad inicial, la velocidad de lanzamiento. Literal B,
nos pide la altura máxima. Y literal C nos pide el ángulo de lanzamiento. Sí, el ángulo de lanzamiento. Recuerden que el ángulo de 30 grados es en el literal A. Este ángulo se refiere al ángulo con el que el proyectil está siendo disparado. Muy bien, chicos. Después de los datos vamos a pasar con la solución. Para la solución vamos a realizar lo siguiente. ¿Sí? Vamos a hacer uso de nuestras fórmulas, las fórmulas que nosotros usamos para este caso. Lo primero que voy a hacer uso es la siguiente fórmula, chicos. La fórmula de la velocidad inicial en X. ¿Por qué utilizo esta fórmula? Porque es un valor que no va a cambiar en ningún momento de la trayectoria. Por lo tanto, voy a ir reemplazando los valores de lo que está ocurriendo en el punto A. ¿Sí? Voy a encontrar la velocidad justo en ese instante, en el punto A. Pero esa velocidad de X va a ser la misma en toda la trayectoria. Por lo tanto, voy a reemplazar valores en este momento. ¿Sí? Velocidad inicial en X no conozco, pero sí la velocidad en el punto A, que es un valor de ¿cuánto? De 20 metros sobre segundos. Conozco el ángulo, también lo conozco. Entonces podríamos nosotros sacar el valor de la velocidad inicial en X, el valor de la velocidad en X en cualquier punto. Por supuesto que sí. Entonces usamos nuestra calculadora. Vamos a poner coseno de 30 grados multiplicado por 20, lo que nos da el valor de la velocidad en X, un valor de 17.32. 17.32 metros sobre segundos. Recuerden las unidades. ¿Sí? Listo, chicos, muy bien. También es importante que nosotros podamos trabajar con la velocidad en el eje de las Y. La fórmula para la velocidad en el eje de las Y es la siguiente, la vamos a poner igual en la pantalla. Sí, vamos a ponerla acá, en el eje de las Y. Muy bien, esa es la velocidad en el eje de las Y. Más bien no, chicos, la velocidad en el eje de las Y la vamos a hallar despuesito, ¿ya? Primero voy a nuevamente con la fórmula original, ¿sí? Voy a ir a trabajar con la fórmula original, pero ya no en el punto A, sino en el origen, ¿no es cierto? En el punto de lanzamiento. ¿Qué va a suceder, chicos? El valor de la velocidad en X será exactamente el mismo. Así que vamos a reemplazar los valores que conocemos. 17.32. La velocidad inicial no conozco, realmente es lo que me están preguntando. Es una de mis literales. El otro valor que también me preguntan es el ángulo de lanzamiento, tampoco conozco. Por lo tanto, yo estoy enfrente de una ecuación con dos incógnitas. Para lo cual también necesito buscar una segunda ecuación que me va a permitir realmente encontrar mi resultado, ¿correcto? Muy bien, chicos, entonces vamos a seguir avanzando. Para este caso voy a despejar la velocidad inicial. Sí, vamos a despejar la velocidad inicial, por lo tanto me quedaría que la velocidad inicial, ¿no es cierto?, va a ser a 17.32 dividido por el coseno del ángulo. Claro, el coseno está multiplicando, va a pasar al otro lado dividiendo. Ordenemos correctamente y tendría de esta forma mi ecuación número 1. Ecuación 1. Sí, la cual me va a permitir encontrar la velocidad inicial. Claro, y el ángulo también. Ya lo voy a encontrar más adelante. Bien, chicos, les había dicho que íbamos a hacer uso de la velocidad inicial en Y. También la vamos a hallar, chicos. Podemos hallarla en el punto A. Sí lo podemos hacer. ¿Por qué razón? Porque tenemos los valores. Tengo la velocidad en ese punto, correcto, que es 30. Conozco el ángulo, sí, perdón, es 20 la velocidad inicial. Conozco el ángulo de 30. Si nosotros resolvemos esto, vamos a obtener el valor correcto. Seno de 30 grados multiplicado por 20 nos da un total de 10. Entonces, mi velocidad inicial, más bien mi velocidad en el punto A
es de 10. Correcto, muy bien. Bien chicos, después de esto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Tenemos, ¿no es cierto?, que tratar de hallar el ángulo. Como tengo una ecuación planteada, es necesario encontrar una segunda ecuación. Muy bien, en este momento vamos entonces nosotros a plantear nuestra ecuación número 2 para poder hacer uso de nuestra ecuación número 1 y poder llegar a obtener el ángulo de lanzamiento. Ahora, en esta fórmula nosotros podemos ir reemplazando los valores. En el punto A la velocidad en Y es 10. La velocidad inicial no sabemos, el ángulo tampoco sabemos. Lo que sí sabemos es el valor de la gravedad, 9.8. También sabemos el valor del tiempo, ¿sí?, que es 1,2. Así que lo vamos a ir planteando y vamos a ir resolviendo todo. Muy bien, vamos a multiplicar 9.8 por 1.2, que me daría 11.76. También vamos en este momento vamos a reemplazar, bueno, esta sería nuestra ecuación número 2, y en este momento vamos a reemplazar la ecuación 1 en la ecuación 2. Listo, vamos a reemplazarla. Listo, para lo cual voy a copiar mi ecuación número 2. ¿Sí? Y en esta ecuación yo voy a poner el valor de la ecuación 1, que es 17,32 por el coseno del ángulo. ¿Sí? En vez de la velocidad inicial vamos a poner 17,32 coseno del ángulo. En esta fórmula nosotros podemos ordenar de forma correcta todos los valores. Primero el 17.32 lo vamos a retirar de acá. El seno del ángulo lo vamos a ubicar sobre el coseno, lo cual me va a dar una equivalencia a la función tangente del ángulo. ¿Sí? Con lo cual tendría ya solamente entonces una ecuación con una sola incógnita, que sería el valor del ángulo, y ya tendría el literal C. Muy bien, resolvamos todos los valores que tenemos aquí. A ver, algunos valores importantes aquí son, a ver, ya vimos el de la gravedad, el 1.2 también. Muy bien, entonces vamos a empezar a resolver y a despejarlo. Solamente que aquí hay un pequeño detalle, nos estamos olvidando el valor del signo negativo en la gravedad, por lo tanto aquí será menos 11.76. Ese detalle es súper importante, ¿sí? Vamos a ir corrigiendo. Eso es importante de realizar la clase para poder nosotros ir dándonos cuenta a veces incluso de las cosas que hay que ir mejorando o que ir corrigiendo. Bien, continuamos con nuestro ejercicio. Vamos a ir pasando el valor de 11.76 al otro lado como suma. Resolvemos todo lo demás. Listo, sumamos, nos daría un valor. Veamos cuánto nos da. 10 más 11.76, que nos da 21.76. El 17.32 está multiplicándole la tangente, por lo tanto el otro lado pasará como una división. Listo, vamos a dividir. La tangente, bueno, lo vamos a organizar correctamente en el lugar que le corresponde. Y a ver, sería aquí. Y a ver, vamos a ponerle la tangente del ángulo en el lugar que le corresponde. Aquí están las funciones, tangente. Sí, la tangente del ángulo con el que estamos trabajando, que es el ángulo alfa. Eso, muy bien. Listo. Vamos a realizar esta división. Vamos a dividir 21.76 para 17.32, lo que nos da un valor de 1.256. Vamos a hacer el uso de 3 decimales para tener un poquito más de exactitud. 1.256. Listo. La tangente, recordemos que no puede quedar así, así que la tangente la vamos a pasar al otro lado como la función tangente a la menos 1.
¿sí? Tangente a la menos 1, es la función inversa, que nos va a permitir sacar el valor del ángulo. Listo. Listo. A ver, el valor era 1.256. Muy bien, a este valor le vamos a aplicar la inversa de la tangente a la menos 1, con lo cual nos da ya el valor del ángulo con el que se realizó el lanzamiento. El ángulo con el que se realizó el lanzamiento, que era literal C, es un valor de 51.48. Listo, 51.48 grados. Perfecto, ahora con este valor nosotros podemos hacer lo siguiente. Vamos a reemplazar este valor en la ecuación número 1. Al reemplazar en la ecuación número 1 vamos a obtener, ¿no es cierto?, el valor de la velocidad inicial. Pero antes vamos a poner este detalle. Ángulo en el punto de lanzamiento. Listo, ahora sí, vamos a sacar la velocidad inicial. Para lo cual voy a reemplazar el valor del ángulo en la ecuación número 1. ¿Sí? Muy bien, tomamos la ecuación número 1, reemplazamos el valor, que el valor del ángulo ya lo tenemos, 51.48. Muy bien, está reemplazado y el resto solamente es la parte matemática, ¿verdad, chicos? Muy bien, entonces vamos a este valor, ¿no es cierto?, vamos a sacar el coseno de 51.48. Listo. A ver, 51.48 coseno. Ya, recordemos ese valor. 0,622. ¿Sí? Entonces vamos a dividir 17.32 para 0,622, con lo que tenemos una velocidad inicial de 27.84 metros sobre segundos, ¿correcto? Esas son las unidades que nosotros utilizamos y de esa manera terminaríamos ya nuestros dos literales, que eran los más complicados, que era el literal A y el C, pero ya lo hemos conseguido. Ahora solamente nos falta el literal B, que es la altura máxima. Para la altura máxima nosotros vamos a hacer uso de la fórmula, de la segunda fórmula que nosotros tenemos en el eje de las Y, ¿sí? Y vamos a reemplazar los valores. ¿Qué es lo que voy a hallar? Altura máxima. La velocidad final en ese punto es 0. La velocidad inicial ya la conocemos, acabamos de sacar arriba, así que vamos a reemplazar 27.84. El ángulo de lanzamiento también ya lo conocemos, 51.48. ¿Conocemos el valor de la gravedad? Me parece que sí, sí sabemos el valor de la gravedad, 9.8 con el signo negativo. El resto, chicos, solamente es cuestión de resolver y hallaríamos el valor de la altura máxima. Así que lo vamos a dejar de esta forma planteado para que ustedes lo terminen de resolver y saquen la altura máxima, que es el literal B. Bien, en este momento vamos a pasar al ejercicio número 4, que nos dice lo siguiente. Una pelota es lanzada a 20 metros formando un ángulo a 20 metros sobre segundo, que sería velocidad inicial, con un ángulo, ¿no es cierto?, inicial de 60 grados. Pero hay unos detalles. A 10 metros del punto de lanzamiento hay un obstáculo de 14 metros de altura. Entonces nosotros debemos determinar si la pelota supera el obstáculo. Si no lo hace, ¿a qué altura del mismo va a impactar? B. La máxima altura que alcanza. C. ¿En qué punto podrían colocarse dos vallas de 10 metros de altura para que la pelota los pase exactamente? Bueno, ese es el mismo literal. Solamente tiene 3 literales. Por lo tanto, chicos, lo primero que vamos a hacer es dibujar el gráfico para nosotros tenerlo claro.
Ya, muy bien, para lo cual voy a hacer uso del gráfico que estábamos usando al inicio. ¿Sí? Vamos a hacer uso de este gráfico, vamos a abrir, listo, más o menos tendríamos de esta forma. ¿Qué es lo que nos dice, chicos? Vamos comprendiendo. Se lanza con 20 metros sobre segundos de velocidad inicial, con un ángulo de 60, pero a los 10 metros encontramos un obstáculo de 14 metros, o sea, vamos a tener una distancia horizontal en este sector, ¿sí? ¿De cuántos metros? De 10 metros. ¿Sí? Aquí está un obstáculo. ¿De cuánto? De 10 metros. Ya, de 10 metros, ¿correcto? Muy bien. Ahora, ese obstáculo, la pregunta es saber si lo pasa o no lo pasa en el momento de que el proyectil es lanzado, en el momento que la pelota se lanza, a ver si realmente pasa, porque aquí estaría el obstáculo. Puede ser el obstáculo más grande, puede ser más pequeño, pero realmente lo que nosotros queremos saber es si lo pasa o no. Entonces ahí se encontraría el obstáculo. ¿Sí? ¿De cuánto es la altura del obstáculo? También nos da el valor. 14 metros. Muy bien. Esa sería la primera parte. Después de eso, la segunda parte también nos dice que se colocan, si se podría colocar vallas de 10 metros de altura. Sería un gráfico similar, pero con dos vallas de 10, una en este lugar, y aumentaríamos una más acá, pero claro, de 10, en este caso está de 14, pero es para que tengamos clara la idea. Listo, vamos a pasar nuestro gráfico al documento para que ustedes puedan tener acceso a él, y en este momento vamos ya a empezar con la solución del ejercicio, para lo cual lo primero que vamos a sacar son los datos. Tenemos velocidad inicial con un valor de 20 metros sobre segundos. Tenemos el valor del ángulo, el ángulo alfa. ¿Sí? Podemos usar el mismo valor del ángulo alfa que utilizamos arriba, más bien el mismo símbolo. Ya, y esto es igual a ¿cuánto el ángulo de lanzamiento? 60 grados. Listo. Literal A. Vamos ya a ir empezando. El literal A que me pregunta si la pelota supera el obstáculo. Si la pelota supera o no el obstáculo. ¿Sí? ¿Y qué más me pregunta? ¿En qué altura impacta? ¿En qué altura impacta? Impacta en ese obstáculo. En el literal B, que me pregunta la altura máxima, que es también lo que vamos a hallar, y en el literal C me está preguntando si podemos poner dos vallas y en qué puntos. En otras palabras, una distancia horizontal. Vamos a tener una distancia horizontal 1 y una distancia horizontal 2, en la cual podríamos poner estos valores. Muy bien, chicos. Como nosotros estamos trabajando con estos valores, vamos a empezar con la fórmula de la distancia, ¿correcto? Entonces la fórmula de la distancia vertical o de la altura es la siguiente. ¿Sí? Vamos a ir a nuestras fórmulas, que me parece que están en la parte de arriba. Aquí está la fórmula que necesito y vamos a trabajar en base a ella. Listo, vamos a ir reemplazando todos los valores que nosotros ya conocemos. La velocidad inicial conocemos, vale 20. Conocemos el ángulo de lanzamiento, 60. Conocemos el tiempo. El tiempo, ¿conocemos o no conocemos el tiempo? A ver, veamos si nos daba el tiempo. Tenemos también el valor de la gravedad, que sí sabemos, menos 9.8. El tiempo no lo conocemos, así que realmente tenemos que averiguar primero el tiempo. Para el tiempo nosotros vamos a hacer uso de nuestra fórmula de la distancia horizontal, debido a que sí tenemos los valores. Sí tenemos muchos de los valores que necesitamos. Por lo tanto, sí, vamos a ir reemplazando los valores que sí conocemos. Tenemos la velocidad inicial, vale 20, correcto. Tenemos la distancia a la que está ubicada la valla. Sí, son 10 metros horizontales.
Conocemos el ángulo de lanzamiento también, vale 60. Y entonces solamente me queda el tiempo como la incógnita. Realmente aquí voy a estar encontrando el tiempo que me va a servir para reemplazar en la altura y saber si realmente choca contra el obstáculo o no. Entonces encontremos el tiempo. Bien, vamos a encontrar el tiempo. Calculadora, tendríamos 60. Coseno de 60 multiplicado por 20, que nos daría 10. ¿No es cierto? Entonces tendríamos 10. El 10 está multiplicando, pasa a dividir. Por lo tanto me daría el tiempo de ¿cuánto? Un segundo, ¿no es cierto, chicos? Entonces en un segundo es el movimiento, el tiempo en que va a chocar contra el obstáculo. Ahora vamos a ver si sobrepasa o no. Entonces vamos a reemplazar el tiempo de un segundo en la fórmula de la altura, ¿sí? Para saber si golpea o no. Entonces tomamos nuestra fórmula, reemplazamos, en vez de tiempo al cuadrado ponemos, bueno, en vez de la t ponemos el valor del tiempo, que es 1, y resolvemos todo, chicos, y podríamos hallar. Entonces aquí me va a dar la altura. Ahora, si esa altura es menor a 14 metros, obviamente va a golpear. Sí, entonces esto, chicos, ya queda a ustedes para que logren terminar. Finalizado ya el literal A, vamos a pasar al literal B, en el cual me están pidiendo el valor de la altura máxima, para lo cual voy a hacer uso de mi fórmula, mi segunda fórmula que nosotros utilizamos en el eje vertical. ¿Sí? Vamos a usar nuestra segunda fórmula. Reemplazaremos los valores que ya conocemos. En el punto más alto la velocidad de 0, la velocidad en Y. La velocidad inicial la conocemos, tiene un valor de 20. Tenemos el valor del ángulo, que es 60. Conocemos el valor de la gravedad. Sí, también conocemos el valor de la gravedad. Vamos a reemplazarlo. Menos 9.8. Entonces vamos ahora solamente a resolver la parte matemática, porque la altura sería el único detalle que me falta encontrar, la única variable. Bien, chicos, vamos a despejar. Sí, vamos a ir resolviendo todo. Tendríamos 60, seno de 60 por 20, todo esto elevado al cuadrado, que me daría un total de ¿cuánto? Un total de 300. Entonces eso me daría 300. Listo. El otro es 9.8 por 2, que es 19.6. No se olviden de la ley de signos. Muy bien, 0. Ahora es momento de despejar la velocidad, perdón, la altura máxima, para ya poder obtener nuestro resultado. 300 positivo pasa a negativo, menos 19,6 también pasa al otro lugar, al otro lado, como estaba multiplicando pasa a dividir. Ordenamos los valores, ¿no es cierto?, de la altura máxima, y tendríamos que la altura máxima es ¿cuánto? Es igual a menos 300 sobre menos 19,6. Sacamos ese valor y ya tendríamos el valor de la altura máxima. Sí, eso lo dejamos pendiente para que lo vean ustedes. Y nos faltaría solamente el literal C. En el literal C me pregunta si es que ponemos dos puntos, ¿no es cierto?, dos vallas de 10 metros de altura, para que las pelotas puedan pasar, para que la pelota pueda pasar a través de las dos vallas, sobre ellas, ¿no es cierto? En este momento vamos a empezar con el literal número C. En el gráfico nosotros habíamos explicado que se van a ubicar dos vallas de 10 metros, claro, menor que la que está aquí, de color verde. Por lo tanto tendremos un gráfico diferente. El gráfico sería de la siguiente manera. Tendríamos dos vallas, ¿sí?, una ubicada en este punto y la otra debe ser similar, de similar magnitud, de similar altura. Pero mi pregunta, la que me realiza el ejercicio, es la
distancia horizontal. ¿En qué punto le debo poner? Por lo tanto, voy a tener una distancia 1, como habíamos mencionado en los datos, y una distancia 2 que vamos a hallar. Entonces, este es el gráfico del literal C. Vamos a adjuntar en nuestro documento. Listo. Para esta parte vamos entonces a trabajar. ¿Sí? Vamos a trabajar con la tercera fórmula, con la fórmula de la altura, porque conocemos la mayoría de los valores. Bien, chicos. Para que pueda pasar la pelota debe ser una altura de 10, porque es la medida que nos da. Entonces aquí ponemos 10, porque es la altura que nos dice que mide cada valla y que debería pasarla. La velocidad inicial la conocemos, vamos a entonces a reemplazarla, valor de 20. El ángulo de lanzamiento conocemos, 60. Conocemos el valor de la gravedad, sí, también sabemos, menos 9.8. En este instante entonces solamente nos dedicamos a resolver todo. ¿Sí? Vamos a resolver, tendríamos entonces seno de 60 multiplicado por 20, 17.32. 7.32. Listo. Y acá tendríamos ¿cuánto? Menos un medio por menos 9.8 nos daría menos 9,8. Menos 9.8. Perfecto. Listo. Vamos a pasar el 10 al otro lado. ¿Sí? Lo pasamos al otro lado. Como estaba su positivo, pasa como negativo. O más bien al revés. Sí, pasemos al otro lado ya. El menos 9.8 está negativo, pasaría como positivo. El 1732T va a pasar al otro lado como negativo. Por lo tanto, me va a quedar una ecuación de segundo grado, la cual voy a resolver y me dará dos tiempos distintos. Ya, vamos entonces a buscar. Sí, vamos a abrir una pestaña en un navegador y vamos a buscar calculadora online de ecuaciones cuadráticas. Sí, esta página es súper buena, la de Simulab. Vamos a poner los valores de nuestro documento, que serían 9.8 t cuadrado menos 17,32 y más 10 igual a 0. Listo. Vamos a obtener dos posibles resultados. Parece que un signo lo hemos colocado mal porque me da la respuesta en números imaginarios. Ya, permítanme revisar, chicos. Un signo parece que lo hemos colocado mal. A ver, revisemos. Ah, sí, ya sé. No es el signo, sino más bien hay un error aquí, es una división. Mil disculpas, chicos. El valor correcto es 4.9. Sí, porque era una división, sí, porque es un medio por 1,8. Sí, no estamos multiplicando por 2. Entonces de esa manera ya va a cambiar. Ahora sí, mil disculpas, chicos. Ponemos los valores correctos. Exactamente, y ahora sí, miren, chicos, si ustedes se pueden percatar, ya tenemos las soluciones de nuestra ecuación. La solución número 1 y la solución número 2. Vamos a juntar las dos, las vamos a poner en nuestro documento. ¿Sí? Aquí están, eso. Ponemos en nuestro documento y vamos a hallar los valores para nuestros tiempos, porque recuerden que aquí vamos a tener dos tiempos, tiempo 1 y tiempo 2, al tener una ecuación de segundo grado. Entonces vamos con el tiempo número 1. Muy bien, en nuestra calculadora, a ver, tenemos 7221 raíz cuadrada, listo. Esto lo vamos a multiplicar por 3. Correcto, a esto le vamos a sumar 433
y finalmente lo dividimos para 245, lo que me da un valor de 2.807. Entonces debe ser 2.807, listo, en segundos. Este sería mi primer tiempo, en el cual la pelota va a pasar la valla, justo en ese tiempo, ¿sí? Listo, y con eso vamos a sacar luego las distancias, la distancia 1 y la distancia 2. Bien, ahora saquemos el tiempo número 2. Sí, el tiempo número 2. Calculadora. Tenemos 7221 raíz cuadrada. Listo, por 3. Pero este es negativo, ¿no es cierto? Ya, a esto le vamos a sumar 433, lo que nos da un total de 178, y lo dividimos para 245 del denominador, y nos da un valor de 0.72 o 726. Listo, con estos valores, chicos, vamos nosotros a obtener la distancia número 1, distancia 1 y la distancia 2, a la cual se va a ubicar cada una de esas dos vallas, para lo cual voy a hacer uso de mi fórmula de la distancia horizontal, y los valores ya conocemos. La distancia es la pregunta, distancia 1, distancia 1. Velocidad inicial con el que se dispara la pelota, si sabemos, 20. El ángulo, 60 grados. El tiempo sería el tiempo número 1 que acabamos de obtener, 2.807. Reemplazan todo y ya tendrían, multiplican todo y ya tendríamos el valor de ¿quién? De la distancia número 1, distancia horizontal. Vamos ahora con la segunda distancia, que será muy similar. Vamos solamente a cambiar los valores del tiempo, porque es un tiempo diferente, que sería 0.726. Distancia 2, distancia 2. Ustedes multiplican los valores y estaría todo, chicos. Muy bien, les agradezco por esta clase. El documento ya les envío para que ustedes puedan realizar su tarea. Cualquier inquietud, cualquier duda me están avisando.